Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y aquí otro programa más junto con Fernando Cañas, que está al otro lado del hilo, y hoy nos va a hablar de un tema económico. Bueno, mejor que nos lo explique él y le vamos a dar la bienvenida. A ver, allá vamos. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Fantásticamente bien. Bueno, estamos aquí haciendo un poco de comedia, porque antes hemos tenido una previa un poquito larga y dicho, vamos a empezar. Y bueno, la previa esta la colgaré en iVoox. Son, digamos, diálogos así más desilvanados y la pondré solo para, ¿cómo se llama esto? Solo para seguidores durante 2 o 3 meses y luego ya la pondré para todo el mundo. Es para monetizar algo. Y ya está, pero no os preocupéis que acabará siendo pública. Y ahora explícanos tú de qué va a ir este audio Pues o mira, este este vídeo. programa tiene mucha gracia porque yo lo planteé, este programa sale de que últimamente he escuchado muchos shorts, muchas explicaciones cortas de muy monetarias de el mejor país con el mayor salario mínimo, ¿no? Nosotros hemos intentado explicar conceptos económicos, ¿no? Y yo iba escuchando esto de, claro, veo mucho a la gente centrada en subir los salarios mínimos, el salario mínimo, dónde se cobra más, ¿no? Entonces decía, claro, esto tiene una explicación económica que parece que no se ha entendido en ningún sitio. O sea, tiene ¿cómo te digo? Tiene una base tanto teórica como práctica, que no se acaba de explicar, ¿no? Entonces, ahora que después de ver esto he dicho, pues oye, sería un buen tema para planteárselo a Ricardo y sería un buen tema para hacer un programa. Y por eso he dicho, pues oye, vamos a articularlo y vamos a contarlo. Que es un tema que vas a llevar tú casi todo. Y también vamos a hablar de lo que es la eficacia o ineficacia de determinadas instituciones frente a gente que va Sí, por libre. por esto mismo que hemos explicado. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es, si tú miras, ¿no? O sea, nosotros hemos explicado en economía que es el PIB, ¿no? ¿Qué es la economía básica, ¿no? ¿Por qué la base monetaria no tiene sentido frente a la base material, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el PIB de Noruega o el salario medio o el salario por medio de Noruega es mucho más alto que en Haití, siempre miramos de, claro, en Noruega se cobran, Suiza, por ejemplo, en Suiza el salario mínimo son 5.000 francos, ¿no? Y en Haití, o por ejemplo en cualquier país de un país promedio, Rumanía o Ecuador, son unos 200, 400 dólares, ¿no? ¿Por qué? Bueno, siempre lo vemos a factores materiales, es decir, Noruega es un país desarrollado, rico, con altas infraestructuras, una industria productiva, ¿no? Así que por eso hay países que tienen una renta mayor y países que tienen una renta menor. Eso creo que son conceptos medianamente claros, ¿no? Sí. Claro, pero por eso te digo, te iba diciendo porque vamos, son cosas que merece que tengamos un feedback porque si no es un monólogo, te digo. No, Entonces, no, no, te lo estaba diciendo porque no, incluso había puesto había puesto en mute el micrófono porque aquí a veces hace ruidos ajá, el teléfono móvil que tengo al lado. Pero no, no, a pero ver, efectivamente ya sé que se queda un poco un monólogo, pero los conceptos básicos ya están bien claros. Ahora no sé si claro, se ha oído el no, teléfono no, móvil que me están mandando cosas, pero bueno, no da lo pasa nada. mismo. ¿Qué te digo? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto de cuando nosotros vemos la cuestión de la renta, la vemos como una cuestión inmutable? Es decir, siempre vamos viéndola como una escalada, ¿no? Un país tiene, este año tenía 20.000 dólares, el año que viene tendrá 22.000, 24.000, ¿no? Ese es un problema muy severo, ¿no? Es un problema que lo entendemos de una visión liberal, perdón, literal y monetarista, ¿no? Entonces, el punto es, ¿por qué un país un año tiene una renta de 20.000 dólares y el siguiente tiene una renta de 40.000? Pues evidentemente hay un factor material, es decir, la productividad está subiendo, su sociedad se está formando, su sociedad está produciendo más y mejor, ¿no? Si, por ejemplo, se produce más y mejor, pues un ejemplo es la España del desarrollismo de los años 70 o 60, es decir, cuando un país tiene una renta más baja, pues, por ejemplo, los productos que toma son más adustos, más austeros, es decir, ¿cuándo empieza el país a consumir mayoritariamente aceite de oliva virgen, no?
¿O cuándo empieza a haber consumo mayoritario de productos gourmet en Europa? Pues a partir de los 90, los 2000, ¿no? Vale. Es decir, el desarrollo de la renta, el desarrollo de una situación económica potente, una situación económica estable y fuerte en el tiempo, provoca circuitos económicos. Pero hay otra cosa que no se acaba de entender, es decir, no toda la base es material. Es decir, para llegar ahí hace falta una base social y para llegar a ciertos círculos económicos hace falta una base social. Y ese es el punto por el que quiero hacer el programa. La gente siempre piensa en la visión económica básica, la idea común es, si yo meto más, por eso, por ejemplo, hay países que tienen hiperinflación, si yo pinto más papeles, llego más lejos. El problema, o si Bueno, yo... eso Ujú. hubo un asesor económico que dijo que para acabar con la crisis no había que la solución sería imprimir más billetes, y lo dijo y se quedó tan ancho. ¿Te acuerdas? Claro, eso sí lo entiendo, pero también te digo, voy a decir algo que va a sonar muy mal aparte de nuestra audiencia, pero en parte tienen razón, porque eso se hace hoy en día, es decir, hoy en día se pintan papeles, se dan a ciertos sectores económicos para que hagan artificios financieros, lo que pasa es que eso no se traduce a la economía real, sino que a lo mejor se traduce a la vivienda, que como efecto, como espacio de inversión y distorsiona el mercado, ¿no? Pero eso no son medidas, como siempre, de, bueno, hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y además son, Sí, sí. quiero decir que la economía tiene que no hay atajos, que o trabajas duro o cualquier otra solución Claro, económica pero es una trampa. ese es otro punto que quiero decir. Trabajar duro no creo que En sea la dirección posible. adecuada, claro. Claro, en la dirección adecuada con la cultura financiera del momento, más que trabajar inteligente, sí, pero lo que quiero decir, ¿cómo puedo decirlo? Es decir, siempre despreciamos la importancia de la macroestructura. Yo hace un tiempo escuchaba una conferencia de un empresario chino bastante estúpido, ¿no? Que le daba lecciones a un empresario sudamericano. Entonces, otro empresario chino que estaba en un foro económico, ¿no? Y este cogió y dijo, hombre, para mí, por el chino decía, tengo 100 plantas, tengo bla, 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 y yo lo que he hecho tal, y el otro empresario que había viajado un poquito más le decía, a mí me parece una persona mucho más válida este señor, que viene de un barrio humilde, que en una economía en decrecimiento ha sabido montar los 10 establecimientos que tiene, que una persona con crecimientos de 2 dígitos y con un cuñado en un banco ha podido desarrollar. Entonces, sí, el trabajo duro es importante, pero el macroentorno es más importante. Y ahí es donde vamos a que la parte no material de la economía. Sí, la economía tiene una fase material, es decir, La si una parte no economía, material, ¿qué sería? La preparación de las personas. la preparación y la sociedad. Si una sociedad sin formación puede entrar en un proceso de desarrollo y puede, pues si este año una economía miserable, no hay camiones, puede abrir la primera fábrica de camiones con un crédito extranjero, formar a los primeros ingenieros. Claro, al año siguiente ya hay camiones. Como hay camiones, de repente, a lo mejor 50.000 personas reciben alimentos más frescos. Si hay mayor transporte de mercancía, aparecen empresas de mercancía. Ese es el ciclo del crecimiento, ¿no? A los 10 años se abren 2 fábricas. Los camiones que hay ya son más modernos. A lo mejor, por ejemplo, imágenes de la España de los 50 o los 60. Un camión antiguamente duraba 20 años. Ahora los cambiamos cada 5, cada 7 un autobús público, ¿no? Porque a medida que Y, la economía, claro, y menos, yo di fe que en Barcelona, yo no sé por qué caramba, cada 2 por 3 veo autobuses nuevos. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de esos autobuses nuevos? claro, pero esa es otra parte de cuando se llega al culmen, a una etapa de bonanza económica continuada, se pierde la visión, ¿no? Pero eso solo puede producirse cuando ha habido antes un desarrollo previo que te lleva hasta ahí, ¿no? Y luego hay un techo de desarrollo que necesita otra estructura social que si no la tienes, puedes ir al retroceso. Entonces, aquí viene la parte importante. Ese desarrollo no solo requiere de una base material, sino requiere una base social. Personas formadas, pero también personas formadas en la estructuración social y política con una visión y una capacidad. Porque, por ejemplo, hay personas que son desarrollistas, pero quieren, apuntan, extienden el dedo y piensan que van a tocar la luna, por ejemplo, imprimiendo billetes, ¿no? Entonces, aquí viene la parte que yo quería decir. Hay una cuestión muy importante que es que si las élites o las personas de influencia no tienen capacidad, los objetivos que plantean son inalcanzables. Y aunque
por ejemplo, hoy en día tenemos una élite funesta. Una élite que provoca un sistema de una explotación brutal, donde una parte de la sociedad vive en unas condiciones miserables, una carrera de la rata horrible, ¿no? Trabajando sin sentido, con unos bluffs económicos que desarticulan sectores enteros, que provocan escaseces artificiales, con injerencia política, algo espantoso, ¿no? Pero eso no requiere dialécticos. Reconducir eso requiere técnicos con una visión realista ajustada. Y el problema es que, igual que pasar del subdesarrollo al desarrollo necesita de unas personas con una visión social, política, filosófica, técnica clara, ¿no? Para a lo mejor pasar al siguiente nivel requiere una estructura social que no es material, requiere un armazón filosófico, económico, político, que no es tanto de sistemas sociales, ¿no? De dogmas de cuál es el sistema que va a traer la riqueza, sino la capacitación de la élite ejecutora y sus motivaciones. Por ejemplo, en el Off the Record Eso te iba a hablábamos, decir, pon un ejemplo, porque si el no. ejemplo más claro es, son tan marxistas de libro teórico Xi Jinping, Deng Xiaoping o Fidel Castro. Uno es un sociópata, psicópata que decidió dominar a la población por la miseria, el hambre y la destrucción económica y hacer lo mismo que el otro, que es la ocultación de datos, la manipulación, y otros, en su cosmovisión de los sometidos, decidieron que para aumentar su poder, el crecimiento económico dentro del control político y la estructuración marxista de la sociedad era su visión. Los dos son del mismo club, los dos tienen las mismas creencias, pero la visión y la decisión final es lo que marca. Pues, ¿qué va a hacer uno? Uno va a atraer capital extranjero, a crear zonas especiales y a fomentar la estructuración lo más tecnocrática, meritocrática de parte de la sociedad, con toda la corrupción y todos los errores que tenga. ¿El otro qué va a hacer? Va a hacer que sea delito comer carne de vaca. Va a perseguir al que abre una pequeña finquita y va a decir que es un espía americano. Va a atraer a 4 millones de turistas, va a darles de comer buffet libre y va a hacer pasar hambre a la población autóctona. Y luego va a financiar a un mequetrefe malnacido que vive por aquí por Europa para que diga que tienen dignidad, que hay un bloqueo que impide que los cubanos tengan jamón, pero que permite que en los hoteles se coma de buffet libre. Y te tienes que callar. Y dices, no, pero que ni siquiera tiene que ver con el marxismo, ¿eh? Que el Ajá. Partido Comunista de Camboya, que el Partido Comunista de Vietnam, siguen siendo, que han decidido que no quieren ver a la población muerta de hambre. No sueltan el control político, ¿eh? Y Digamos, la gente va a la cárcel. en Vietnam todavía está el Partido Comunista, perdón, hablo de mi Sí. ignorancia, caramba. Pero ¿qué te quiero decir? Que lo que quiero decirte, en China no estamos, no, en China hay 4.000 personas, se estima, que por burlarse y por compartir la caricatura de Xi Jinping comparándolo con un oso están en la cárcel. O sea, que es lo mismo que el que hace un chiste de los Castros y viene un CDR y te apalea, ¿no? Pero la cosa es que dentro de la imposibilidad de cambiar el régimen con tu opinión, de interactuar, porque a ver, señores, aquí el problema del siglo XXI es que hay que dejarse de falacias, no somos burgueses liberales luchando por una sociedad, no, hay dos espectros, ahora que se está reordenando, uno puede decidir si va a ser siervo y va a intentar medrar en la sociedad por el capital económico o por el capital político, la gente dialectera, ratona, o la gente ambiciosa, sociópata, son igual de malos los dos. Uno te dice, toma como ultraorientación el capital económico, con lo cual tú eres y vales según el capital y tu relación social con el capital. O toma el capital dialéctico comunicacional político. Y según estés, pues es que es muy fácil, es que es muy simple. Es decir, el socialismo del siglo XXI es, hay seres humanos, hay personas que pueden pensar y decidir qué comes, qué no comes, qué es la herejía, qué no, y hay personas sometidas. Entonces, tú tienes que elegir si vas a ser que apoyes un sistema, el otro, pero ninguno de los dos sistemas está buscando ni la libertad ni el bienestar, solo está buscando la preponderancia absoluta. Entonces tú eliges si eres siervo de un lado, siervo del otro. Y luego Pero puedes hacerlo negativo, como lo hace mucha gente. Es que este es mejor, porque para mí esto es lo importante, este trae dignidad, este trae prosperidad. Y yo me cojo y voy contra el otro sistema porque este es el mío.
Pero hay mucha gente que te dirá que la dicotomía está entre democracia y totalitarismo. Mm, joder, Pero pero bueno, es que la eh, demo a mí eso pero me recuerda, yo a esas personas, no, o sea, hablo yo ahora sí, que me está mucho dale, callado. dale. No, quiero decir, no es que te esté incriminando, que ya sé. No, no, dale, dale. Es que me acuerdo cuando salió Chávez, que ha estado flotando su sombra por aquí, ya está muerto, ¿no? Pero se está hablando de gente parecida. Cuando empezó a ganar elecciones tras elecciones, hubo gente que decía: "El problema de Chávez es que no es demócrata y gana las elecciones haciendo pucherazos". Y es que ganaba las elecciones limpiamente, entre comillas. Nunca le podían demostrar nada, cosa que ahora sí a A su entonces, claro, sucesor, sí. a su sucesor sí, se le han pillado Pero con pero ese es otro pero es problema. que la idea está de, como ha sido elegido democráticamente, aunque diga estupideces y aunque te es que te das cuenta, Pero a ¿no? ver, ese es otra cosa curiosa. Recuerda este teórico chino que trajimos a un programa que decía que China es una democracia, pero bajo su cultura, que es, la visión, ¿cómo era? El académico chino decía: "China es una democracia plena, ¿por qué? Los ciudadanos chinos votan con su aprobación y con su bienestar. Hay un compromiso, se cumple, no hay que poner una papeleta". Es decir, eso tiene tanto sentido como lo otro, es decir, vamos a ver, la democracia como sistema de representación electivista, si yo no sé sobre qué decido, si yo no tengo todos los elementos, estoy decidiendo. Si hay aparatos de captación de votos con estudios societarios, ¿qué diferencia hay entre la manipulación electoral de Maduro y gente que tiene miles de millones de euros para conformar, modelar, crear discursos y dar una orientación hacia un voto que parece una decisión autónoma, pero es una decisión inducida? Ujú. Entonces, la época en la que las personas tenían una autonomía de decisión y de acuerdo a una interacción con la comunidad decidían y daban un voto para un representante, acabó hace mucho. Ahora estamos insertos en captación de votos y en corrientes de opinión. Y que, o sea, no importa, es decir, poniendo la papeleta o opinando, al final es tu impacto en la opinión pública y tu participación en las olas mediáticas lo que determina la política, la economía y la sociología de tu país. Entonces, el sufragismo estaba muy bien para una época que se llena de legitimidad en la representación, pero porque el individuo, los inputs que entraban eran mucho menores y luego, si el individuo leía un libro, cambiaba de visión y se adscribía al movimiento y se adscribían suficientes personas, se imponía la hegemonía. Ahora puede pasar que haya una hegemonía cultural o una hegemonía social, mejor dicho, una hegemonía social, se imponga una hegemonía cultural inducida y la capacidad de gobernar de la hegemonía cultural no se mantenga. Entonces, Mm. la democracia, como tal, el hecho de la autonomía para la emisión y legitimación de gobierno, ya no existe, no Bueno, y existe. luego De hecho, dime. estamos ante un problema, el problema severo que tenemos ahora mismo, que esto va a venir, el único comentario aislado del programa va a venir por esto, porque ahora mira, ahora voy a ser un hereje y voy a romper un tabú. El problema ahora no es ni la juridicidad, ni el problema es que hay una persona que decía que algo era cuando pedía que se confiara en él, tenía un discurso y ahora tiene el contrario, Sí, sí. porque le conviene. Entonces, y lo ha hecho muchas veces. Entonces, que se le puede justificar que con dinero público, que yo digo, ratas miserables, o sea, los que estáis bailando mediáticamente, o sea, ¿en serio sentís medianamente bien por lo que os estén pagando? Vosotros sabéis que esa persona os paga simplemente para que le soportéis sus cambios de opinión por la ambición desmedida. Sabéis que estáis haciendo algo absolutamente contra sentido común y contra lógica. Sabéis lo que dijo, sabéis lo que hizo y lo estáis justificando. ¿En Ah, serio por unos sueldos os pero merece la bueno, pena? lo terrible es cuando te insultan a la inteligencia. Cuando dijo aquel: "No, en realidad no ha mentido, ha cambiado de opinión". Eso es como más irritante, ¿verdad? Pero porque esa persona está haciendo esa
atemperación mediática para mantener un estado de opinión para seguir manteniendo la capacidad de poder operar sin tener que rendir cuentas. Pero es que eso es sinvergüenza para decir, hago lo contrario de lo que he dicho y en vez de dimitir, es decir, mira, me voy porque no, he cambiado de opinión y me quedo tan ancho con los votos que le han dado por hacerlo justamente. Bueno, en fin. No, por supuesto, pero claro, pero lo increíble es que haya personas que por un sueldo y por ceguera mediática sean capaces de... Y luego esa cosa de cualquiera que diga lo evidente, o sea, y que, mira, no pasa nada, es decir, que no pasa nada. Si de hecho este señor podría salir y decir, la verdad es que yo mando, yo tengo este programa, lo voy a hacer y no podéis hacer nada. Y sería igual. Tendría un grupo de personas que le dirían que guapo, que está ahí Oye, y no perdona, pasaría nada. te voy a interrumpir porque yo sé que este programa lo ven en España, pero también al otro lado del Atlántico. Y Ah, yo vale, creo, pues y yo creo que en algunos países básicamente son países de Hispanoamérica, por ejemplo, de Argentina, me consta que hay muchos que nos ven, y creo que ejemplos de estos tienen a Trochimoche, pero no ellos, por saben supuesto. exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pues, Explícalo un o una poquito. situación, pues simplemente, la situación política que tenemos es la siguiente. Aquí hubo unas elecciones hace poco y uno de los candidatos del partido principal, los socialistas, se le preguntó sobre ciertas posibilidades, se veía que podía tener que pactar con, si no es la aritmética, porque aquí en España es un sistema parlamentario, tienes que sumar, le decían, en caso de que le falte apoyos, usted, había unos partidos independentistas que tenían unas peticiones muy concretas. No entramos en su naturaleza, las tenían. Se le preguntó y dijo, eso es inconstitucional y yo no lo haré. Lo dijo, está grabado. Cuando la Pero lo aritmética no dijo le da, reiteradamente y cuando le decían, no, y lo hizo en las anteriores elecciones, y dijo, esto está grabado, vino a decir, esto está grabado, y yo le digo, no podría dormir si pactar, pero es que lo ha dicho, se ha mentido. bueno, es que esa es otra cosa, pero también, igual que lo que sorprende, esto es peor. En las anteriores elecciones, en las que ha aguantado 4 años, se le preguntó, ¿usted pactaría con, cuando tenía que pactar con el socio de gobierno, con Podemos, se le preguntó, ¿usted lo haría? No dormiría tranquilo. Cuando se produjo el conteo de sufragios y tenía que, para conseguir llegar, tenía que hacer cambio de opinión y ha estado 4 años. Pero es que ahora lo que dijo que iba a ser una línea, que no lo iba a hacer, lo está haciendo. Entonces, esta persona, más allá de que sí, dice cosas que va a hacer, que luego se desdice completamente y salen moduladores de opinión a anular a cualquiera que diga, no, si no hay problema. O sea, si se hubiera presentado diciendo soy un mediador de paz, creo en la paz, voy a hacer un referéndum y voy a coger y voy a amnistiar porque creo, pues a lo mejor, pero ya está, pero es que cuando se presentó decía lo contrario. Cuando hablaba para conseguir el voto decía lo contrario. Y ahora, porque tiene el poder económico del Estado, es decir, que cualquiera que lo hacen porque son herejes, porque ahora mismo facha quiere decir ser hereje, quiere decir que hay un pensamiento dominante y entonces esas personas no se están quejando de que ha sido contradictorio, que aparte muchas personas que son de su espectro ideológico, incluso dentro de su propia organización, se sienten incómodas porque ya es un nivel absurdo. Entonces, y los moduladores de opinión salen a decir que esto es un problema político, que si no se pasa por aquí, es que esa persona es poco menos que un fascista, o sea, que tienes que o ir por ahí o ser un fascista. Pero a veces yo pienso que en el Parlamento hay una cosa que muchas veces la gente dice, estamos en las antípodas ideológicas, pero yo creo, o su ideología, yo creo que no es un problema de ideología. Yo creo que alguien en el Parlamento tendría que plantarse, y no solo con este señor, con otros, decir, mire, esto no es un problema político, es un problema personal. Personal. Sí, Usted es un impresentable. Por no hablar de los que son traidores directamente. Yo creo que dedicamos un programa a los traidores. sí. Eh, el Parlamento, y no solo en un partido, está lleno de traidores. Traidores son los que trabajan para potencias extranjeras, Bueno, es que en contra de los vamos, intereses nacionales. Y el puedo, Parlamento pero español está lleno. no, es que Ricardo, el problema de España es la destrucción absoluta. Vamos a ver una cosa. Hace poco, hay mucha, puedo decir una cosa que va a traernos muchos problemas. Bueno, ya Es me viene de algo aquí. razonado. Eh,
ojalá fuera lo que, o sea, hay un partido que es la esperanza de toda la gente conservadora, de una visión liberal, un partido verde, ¿no? De A su, color fun- verde, no. sí, A ver si va a pensar que son ecologistas. a su fundador le han disparado hace poco y es Uno de una sus fundadores, a sí. uno de sus fundadores. Ese partido recibió dinero de la oposición iraní. O sea, mientras que a la nueva alternativa política le financió el gobierno de los ayatolás. O sea, todos los partidos, el único que no consigo encontrar que lo financia es el partido de la Gaviota Azul. Pero porque para mí son los más tontos de la merienda. Es decir, aquí todos los demás son comprados de espacios geopolíticos extranjeros y esos señores son los únicos que no saben qué hora es y a dónde van. O sea, roban porque roban. Porque vamos a ver, el sistema político español, todos son ladrones. Y el que apoya el sistema político español es cómplice de apoyar el robo. Y el que, o sea, habrá gente honrada, pero un sistema de robo y todos los grandes actores son actores no nacionales, sino financiados. Pues este señor, posiblemente, por el dinero que recibió, o sea, hasta qué nivel ha llegado, que posiblemente haya tenido un atentado político por los contrarios de quien le financiaron. Entonces, todos los grandes macropartidos españoles reciben infiltración y dinero de distintas potencias. Eso es un Bueno, hecho. No pues demostrable judicialmente, pero es un hecho que en información de inteligencia es así. Que cada uno quiera decir, pero el otro recibe más. Que cada uno quiere decir, el otro roba más. Si a ti te consuela que el contrario al identificador de tu posición ideológica es un poquito menos ladrón que el tuyo, ahora, el problema del sistema político español, aparte de su arquitectura deficiente, y donde estamos llegando, que se puede demoler la propia arquitectura institucional por las ambiciones de cualquiera, es que el sistema, o sea, los partidos actuales son operadores, son captadores de votos que reciben financiación e instrucciones de instituciones y de potencias extranjeras y que luego su estructura está dedicada a el uso de los recursos públicos para el beneficio propio. pero curiosamente, ¿te das cuenta de una cosa, cómo desvían la atención? Em, Detrás de todos los partidos que presuntamente son antisistema está el único país al que no creo que no se le puede encontrar, o yo no lo descarto, porque el tipo es así, Rusia. No, detrás del separatismo catalán está Rusia. Pues yo no lo veo detrás del separatismo catalán. Es más, lo que he visto más concomitancias con los mismos que azuzaron las primaveras los movimientos estos de colores, las primaveras árabes, porque eso sí que puede seguir el hilo directo, que es justo lo contrario de Putin. Cuando pasa algo en las elecciones, todo se lo carga el Rusia, y yo creo que Rusia Bueno, es el más ajeno de todos. no, ahí estoy en desacuerdo contigo, pero Ah, tienes ¿sí? razón. Me Bueno, refiero. no, puedes estar en desacuerdo, Pero, yo no pero tengo a mí una información. cosa que me fascina muchísimo. Hay ciertos personajes rusos acusados de ser un dictador, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien en Rusia que reciba maletines de fuera o que no esté en los canales autorizados para el contacto exterior. Sin embargo, en toda Europa, entre la oleada conservadora, entre, o sea, la Liga Norte, mucha gente de Hungría, muchos, cuando se le ha tocado a alguien desde la Rusia o de Putin la puerta para financiar o para apoyar, han abierto la puerta. O sea, Pero aquí en España, ¿tú crees que hay alguien que...? Yo en Hungría no lo sé, digo en yo no España. sé, en España te puedo decir que No parece se claro, ¿no? juega a la confusión. Bueno, sí, en España ¿Quién? sí hay alguien quien, los de verde, ¿Sí? como todos los partidos conservadores, o sea, a través de Italia y a través de Hungría, los Pues, primeros. pues no tenía ni idea, no. O sea, A ver, pero no... en una proporción muy pequeñita. O sea, aquí el problema es que en Europa vamos de euro, pero curiosamente el sistema europeo ha permitido que al final sea una articulación de hegemones geoestratégicos los que van financiando las fuerzas incipientes y los captadores de votos. Y la gente piensa que es una pelea de verdad, pero en realidad es una pelea de manipulación mediática y de captación de votos para ver qué operador al servicio o conectado con un hegemón geoestratégico obtiene dominio de la función pública. Pero no son elecciones, que lo podemos ver, que por supuesto, que la diferencia con la Bueno, Rusia de Putin es que es lo mismo, pero hay una oligarquía cerrada y el que se mueve no sale en la foto. Sí, pero aquí la pelea
no es entre uno y otro, es entre operadores. Entonces, a ver, que también te digo que no pasa nada, que el problema de esto es que estamos en esta realidad y las personas no se informan. O sea, es perfectamente legítimo que haya personas que piensen que hay que ir hacia ser siervos de una potencia incipiente al sur de España, que ese va a ser la potencia del futuro y que nos conviene ceder y estar ahí. Es una Sí, sí, visión porque a que mí me es una parece cosa absurda, que me, pero, o sea, que ha me habido escama durante, mucho. o sea, claro, pero durante mucho tiempo había gente que era absolutamente, el ministro Piqué, por ejemplo, era una persona sierva de Estados Unidos y su capital político eran personas que aquí había muchas personas que eran, con su visión estratégica, era plegada a Estados Unidos, igual que los había plegado, pero eran personas que iban de frente, es decir, yo estoy alineado en este eje geoestratégico, El esta es mi gobierno de Aznar, servidumbre, el gobierno de por Aznar. ejemplo, pero se veía claro, esta es mi servidumbre, ¿no? Hoy en día no, hoy en día hay gente que son siervos infiltrados y no te lo reflejan y no te lo dicen. Entonces, no pasa nada. Es decir, en los países secundarios como este, siempre va a haber gente que esté inclinada hacia otro hegemón. Pero curiosamente hoy en día no se ve que es una pelea entre hegemones. Se piensa que es una pelea entre actores políticos locales. Ujú. Y no lo es. O sea, quien lo piense así, no lo es. Y luego, cuando uno se inclina entre hegemones, hombre, pues cuando uno se inclina ante una potencia es porque va a obtener un beneficio. Es porque que piensa que de lo que hay es la que más le beneficia. Pero inclinarse a quien más te quiere destruir, yo lo veo un poco curioso. Por eso decía lo de los traidores. Y yo Sí, no estaba pensando en Estados Unidos o Rusia, sino en otro país que está al sur de España. Es decir, sí. Marruecos, hay que hablar claramente porque para no desorientar a la gente. Yo no entiendo cómo ha asomado tanto la patita. Todo el mundo lo sabe y, bueno, Bueno, pero vamos, esto es siempre muy habrá fácil. alguno que pondrá, Pero, pero a ver, ¿y pero, tú qué sí, sabes? sí. Pues, hombre, A ver, pero esto es muy, esto, los hechos están ahí. El pero, cambio de política con respecto al pero Sáhara. espera. Es que esto es muy fácil, y de verdad que lo es. A ver, viene por lo que estamos haciendo el programa. Las cosas que uno dice 2 más 2, sí, este es un país de 1 billón de euros. Sí, este es un país de un desarrollo social alto. Pero este es un país de una élite incompetente. Y donde hay que recordar que está a punto de demostrarse que el antiguo monarca era agente de la CIA y que estuvo entre los informantes de la CIA. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este país es un país que no tiene una élite, tiene un grupo de servidores, ¿no? Sin embargo, allí, aun con su poquito PIB, con su situación, sí tienen una élite. Entonces, aunque tengan mucho menos, su capacidad real de actuación es mucho mayor, porque sí tienen un objetivo. Mientras que el objetivo de aquí es mantener el rebaño, mantenerlo dentro de los intereses y llevarse lo máximo posible, porque saben que una vez que lo has vendido y que incluso tienes cierto odio, sabes que donde estás extrayendo no tiene futuro. Entonces, es muy sencillo. La élite y el cabeza de la situación política y económica del país que nos va a hacer son personas que tienen una visión clara y un dominio claro. Tiene Mientras una que aquí, estrategia, ¿cómo se llama esto? Una hoja de ruta muy definida, ¿no? Como se dice claro, ahora. y una estructura social muy fuerte en la cúpula. Mientras que la cúpula de aquí son personas que, a ver, yo los conozco, son deplorables. Es decir, con la cantidad suficiente de dinero, venderían a cualquiera, o sea, si le llegaran y dijeran tanto, pero vamos a hacer una manipulación en la cual lo vamos a acabar vendiendo para hacer souvenirs. Dirían, pues, mm, dame un poco más y te los hago lacados. O sea, entonces, esto así, si dijeran, mire, como una serie de ciencia ficción que había que se plantea en año 3000 que va a volver Nixon y llega con una potencia extranjera que quiere comerse a los humanos, ¿no? Y le dicen que tenemos tantos millones y Nixon dice, toma 2 y dame el doble. Pues si mañana bajaran esos aliens y dijeran, vamos a comernos a 2 millones, los otros dirían, ¿y no me puedes dar el doble y te comes a 4? O sea,
La desafección con el entorno sociocultural, que es la realidad política española, que tiene una parte de la población y esas élites, lleva a que sea facilísimo desafectarse y verlo como un objeto a vender o a destruir, mientras que para los otros aquello es su realidad, es decir, no se negocia, o sea, tú en la Casa Real marroquí, ¿qué le puedes ofrecer? Toma 20 millones, se ríe en tu cara. Toma 2.000 millones, ya lo gano yo. Ya monto otra empresa y lo gano. Sin embargo, nuestra elitucha toma 50 millones. Ah, vale, pues no te preocupes que en 5 años te apoyo y si hay que desmantelar la flota, la desmonto. Si hay que dejar sin seguridad social, por 50, o sea, no hay política española que no se pueda interferir, desmantelar o destruir a base de con una cantidad suficiente de dinero. Porque no hay personas que tengan en la élite visión. Y una parte muy importante de la población no tiene esa visión. Es más, tienen un odio contra la propia identidad del espacio cultural en el que viven. Lo Entonces, cual eso, va más allá de la economía, una vez más. claro, pero ese es el punto que te intentaba decir. Es decir, siempre pensamos en la base material, pero ese punto es otro de los tres que iba a tratar, tan importante como la base material. Es decir, tener una cohesión social es fundamental para que esos cuadros organizados que están empeñados en crear un bienestar material o en llegar a un punto pueda darse. Entonces, no tener esa estructuración, es decir, ¿no te parece curioso que un país ateo, comunista, siempre haya tenido como el factor de desarrollo un ultranacionalismo extremo, como es China? Ujú. Sí, de sector cultural al contrario, pero no hay, aunque ahora se quiera desmontar todo, no hay posibilidad de crear un espacio cultural. Vale que puede ser como los suizos, que no es expansivo, pero si uno tiene una entidad definida, esa estructura social no funciona. Entonces, tú no puedes crear condiciones materiales porque no puedes crear confianza entre personas que no tienen vínculos cercanos si no creas ese imaginario que te dé una confianza. Y hombre, es más fácil crearlo entre quienes comparten vínculo cultural y vínculo lingüístico, evidentemente. Ahora, si tú destruyes ese vínculo, al fin y al cabo la sociedad es confianza. Entonces, como hemos dicho, para llegar a de no produzco una patata a empiezo a crear las condiciones materiales, ¿no? Sí hay, porque, a ver, ¿cómo te digo? Vamos estructurando bien el programa porque sí es importante lo que quiero decir. Cuando se hace la reivindicación, por ejemplo, un país tiene un PIB de 100.000 millones, ¿no? Y tiene un sueldo mínimo de 400 euros. Entonces llega el listo y dice, yo quiero que haya un sueldo de 1.000. Sí, está muy bien, sería precioso, pero el problema ahora mismo es que hacéis 85.000 camiones, se Hay dan, que, hay que aumentar la producción, no claro, empezar se por el dan sueldo. 70.000 tal. ¿Y por qué se hacen 80.000 camiones? Hay 8 millones de horas de consulta médicas porque en este país hay 75.500 médicos con un estatus socioeconómico de que por con consulta necesitan cobrar esto. Puedes hacerles pasar consulta por 1 euro durante 20 horas al día o puedes formar, pero no solo hay que formar más médicos, habría que pasar muchos años, entonces, si queremos duplicar las horas de consulta, hay que hacer un plan eficiente, no charlatánico, de formación de médicos, ¿no? Y esto lo recuerdo cuando yo vivía en Francia, tuve una discusión fortísima con un anarquista, que le llamé imbécil, porque el tipo me dice, hay que llevar el salario mínimo en Francia a 2.000 euros. Y digo, los franceses tenéis poquitos problemas, pero un problema que he detectado yo aquí es que la clase baja no tiene coche. Si Francia es un país que producía en aquel momento 8 millones de vehículos, tú que eres un incompetente y un inútil, ¿cómo vas a conseguir que se produzcan 12 millones de vehículos a un precio económico con crédito y se lo vas a dar a esas personas? Porque es un problema real. Es decir, si vas a hacer 2.000, estoy seguro que los 10 millones de franceses que no tienen vehículo van a querer uno. Tú eres capaz no eres capaz, ¿verdad? Tú solo quieres dar más para que alguien haga más vehículos. Pues voy a hacer más transporte público, fantástico. Entonces me estás diciendo que o vas a construir cascos urbanos compactos o vas a hacer unas líneas para que, entonces tú crees que en cuánto tiempo eres capaz de hacer, entonces no todo es PIB nominal. ¿Te acuerdas lo que te decía del desarrollo paulatino? Si yo Sí, estoy sí. aquí y tengo una población que se malalimenta, pero abro la fábrica de camiones y van llegando, en 15, 20 años esa línea de desarrollo
hace que cosas que eran imposibles hace 20 años lo sean hoy. Porque ya tengo esa estructura social, pero claro, ahora llega la revolución. ¿Y cuál es el punto del programa? Yo llego a la revolución. Es decir, sí, nuestro sistema es absolutamente ineficiente, nuestro sistema es jerárquico, y hay personas que hoy en día, para articular empresas, se tienen que hacer en cúpulas en las cuales se les tienen que dar unos privilegios para que la jerarquía funcione y esas personas operen a un nivel de decisión alto, ¿no? Pero si quitamos el oropel, si quitamos la titularidad, si quitamos la comida premium y ese acero lo dedicamos, no llega para cubrir las faltas, porque no es un problema de que esas personas tengan un exceso de cooptación de recursos, ¿no? Es un problema de que la estructura social y la interacción entre actores sociales no da para crear una sociedad igualitaria. El ejemplo más claro es que Islandia es un país donde sí hay personas de escasos recursos, sí hay personas con acumulación de riqueza, pero el porcentaje de personas que tienen una sanidad de altísima calidad, que tienen una calidad, o sea, 5.000 euros de salario promedio tienen los islandeses, ¿no? Pero esos 5.000 euros no es que, no, es que está estructurado de tal forma que la formación, la interacción social y la base material de Islandia les permite acceder al consumo de materias propias e importadas para llegar a ese nivel de vida. Pero eso no se produce porque un dialectólogo diga que tiene que llegar. Se produce por una interacción orgánica de la sociedad que da una base material y luego, es verdad, en Islandia no hay apenas ni sanidad ni educación privada, pero la base material es tan fuerte y la formación de la población, que es muy importante, tiene un nivel ético tan alto que permite una gestión pública sin robo y sin clientelismo. Porque a mí me hace gracia, público, privado. Sí, yo creo que el privado genera más crecimiento en dígitos. Pero también te digo una cosa que yo siempre he tenido muy claro. Yo siempre he pensado que el liberalismo es una surdez. ¿Por qué? Países con un montón de población semianalfabeta, desestructurada psicológica y éticamente, con tendencias socialistas o socializantes, no pueden implementar un sistema liberal. Pero es lo mismo que el sistema socialista, es decir, personas que filosóficamente están desarmadas, que son favoritistas, que vienen de tendencias culturales propias al nepotismo, no van a armar un sistema de creación de riqueza y redistribución sin tendencia a la acumulación justo. Van a crear un sistema amiguista y propagandero. Entonces, Pero bueno, hay instituciones más importantes que las sí, materiales y la dialéctica. es que eso de las ideologías a veces se exportan por intereses de terceros países. Está más que sabido que después de un periodo, algunos países que se han desarrollado económicamente con una gran industria, empezando por la mismísima Inglaterra en su momento, luego fue cerrando fronteras y poniendo altas tasas aduaneras, además se desarrolló antes que los demás y cuando ya estaba desarrollado plenamente, entonces va predicando por el mundo entero el librecambismo. Pero calma, esto es jugar con las cartas marcadas. Evidentemente. Pues ya está, es lo que. Entonces alguien va por ahí diciendo, un youtuber, lo fui a comprobar, y es que, claro, ejemplo de capitalismo, de país capitalista próspero en Asia puede Singapur, ser. Bueno, Singapur con no sé que me parece que Corea. casi todo. Corea del Sur. Bueno, iba a poner el caso de Singapur y Corea. Ambos tienen una alta participación del Estado. Por ejemplo, en Singapur todo el suelo es del Estado. En Corea, dice, se desarrolló a base de planes quinquenales. Claro, pero, Tela, por ejemplo, tela Corea, marinera. claro, pero Corea es un país, de hecho, Corea durante mucho tiempo fue una dictadura y fue un país de los PARC, o sea, una familia, pero claro, es lo que decimos, es como la familia real marroquí, es una familia que se apropia del territorio y en su cosmovisión decide crear prosperidad para sus sometidos. Entonces, es muy curioso, es decir, mi cosmovisión de ocupación del poder es que este espacio que yo ocupo va a proyectar hacia el crecimiento. Entonces, uno transmite valores, transponde valores. En la Corea de los Park se formaban ingenieros, en la Corea de los Park se hacían planes exitosos. La Corea de los Park es un país que no tenía leche y es uno de los pocos países que consiguió crear una cabaña ganadera de cero. O sea, ¿tú conoces la historia de cómo los coreanos del sur empezaron a No, fabricar barcos? Pues los coreanos del sur Corea del Sur es un país
también voy a soltar mis cosas. A mí, las niñas madrileñas estas admiradoras de Corea me parece la cosa más repulsiva del mundo. Corea es un país X, es un país culturalmente eh, inocuo. No tiene, históricamente, no es nada. Entonces, a mí me parece que las personas que admiran países que por una decisión histórica llegan al bienestar son lo más cercano a las personas que venden su cuerpo. Es decir, sí, los coreanos tienen un alto desarrollo por el dinero norteamericano, por un plan. Pero idealizar es, en fin, me he ido mucho del tema. Pero bueno, los coreanos, para que estas chiquitas ahora te presuman que han ido a Corea a estudiar a ver si se les pega algo, dices tú, bueno, poco se te va a pegar porque tú no tienes capacidad suficiente. Pero ahora la moda entre la clase altita madrileña es decir que estuve en Corea, No lo ¿no? Porque, sabía. pues claro, porque como un país más rico y son personas cerca, es la élite española, son cercanos a la nulidad. Ellos, donde ven riqueza, la élite española es, la élite española es una cosa más repulsiva del mundo, ¿eh? Ellos obtienen el estatus por el desperdicio. A más desperdicio y menos trabajo, mayor son. Entonces, ahora entre estas niñatitas de clase es ir a Corea. Como antes te decían que habían ido a Irlanda o que habían ido a Estados Unidos, ¿no? Ahora es, ¿cuál es la renta más alta? Yo puedo desperdiciar yendo allí y estando a la moda. Pero ¿por qué los coreanos tenían la renta de Sudán del Sur y ahora tienen la renta más alta? Pues una historia muy graciosa de lo contrario que han hecho sus papás, que es ser unos corruptos, inútiles, zafios, analfabetos, que son la élite española. Pues hay una historia muy curiosa de cuando el presidente de Hyundai quería entrar en el negocio de los astilleros. Y aparte de hacer un plan técnico para que Hyundai hiciera barcos, hay una historia muy curiosa de que están en altas negociaciones en Londres con Lloyds, con las navieras. Entonces se le pone muy serio el que era el, el que llevaba el consorcio británico. Les pregunta, sinceramente, señores, ¿cuándo Corea ha hecho barcos? Y saca un billete de 5.000 wons y dice, nosotros somos constructores navales de siempre, porque ponía, los coreanos son muy nacionalistas, tienen una cosa que es el barco Tortuga, con el que en una de las guerras que tuvieron con China frenaron una invasión, si no me acuerdo mal, de los Qing. Pues con eso y con un plan estructurado, vencieron la contranarrativa y establecieron los astilleros de Hyundai, los cuales tienen la filosofía de trabajo de entregar los barcos antes de tiempo y con mejor calidad. Y por eso hoy los astilleros del Ferrol no producen barcos y Corea del Sur es el mayor productor, uno de los mayores productores navales del mundo. Porque familiuchas españolas derrochadoras se metieron a la reconversión y no son capaces de hacer planes empresariales. Sin embargo, gente que venía de arar campos y de estar recogiendo arroz, un mecánico de la ocupación japonesa que se dedicaba a reparar coches coches de los oficiales japoneses, es capaz 20 años después ir a Londres y pedir un préstamo para empezar de cero una industria naval y hacerlo con planes exitosos. Para que luego, 40 años después, personas que llevan históricamente superándolos en renta vayan a intentar humillar con que pueden ir al sitio cuantitativamente más caro en pago a estudiar. Por eso ellos han llegado a potencia, porque tienen esas personas capaces y porque en este país las personas capaces de articular discursos estructurados son sistemáticamente o exportadas o sometidas. Porque aquí tenemos una élite, sinceramente, que es para venderla. Entonces, por esa capacidad han llegado los coreanos hasta el punto, porque tienen una visión de desarrollo. Y nosotros, sin embargo, teniendo puntos de partida con esa visión absurda que tenemos y de autodesprecio, hemos pasado de ser una potencia naval a ser un país que ha desmantelado sus sistemas astilleros. Porque aquí, pero si yo lo veo, mira, tú fíjate el problema serio que tenemos. Tú no sé si sabes, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa Islero? Y que tenemos la Agencia Espacial Española hace mucho tiempo, ¿no? Pues se ha sacado el Miura 1, ¿no? Sí, Pues la gente el se Miura 1, explícalo, es un un cohete, cohete para poner, pues la para gente poner jajaja, la fregona, jijiji, dices tú. Mira, yo sé que vosotros valéis poco como humanos, ¿no? Pero aquí hay escuelas de aeronáutica desde el año 22. O sea, si tú no vales mucho, tú eres analfabeto y estás con ciertos marqueses, con ciertos empresarios corteceros, pero aquí hay gente que estudia. O sea, sí hay personas suficientes para desarrollar un cohete, articularlo y lanzarlo. Sí, y que hablan tu mismo idioma y viven aquí. O sea, de hecho, la tragedia de España es que con esta estructura de corteceros culturales y mentales salen personas brillantes, que encima de todo tienen que hacerlo todo, a pesar de... Es una y otra vez la historia de Peral.
personas brillantes que tienen que ir contra una panda de borricos hegemónicos culturales para intentar conseguir que la cosa funcione. Entonces, lo decía un alemán hace mucho tiempo, que le decían, pero ¿usted qué es lo peor que ve de España? Era un cómico, pero decía algo que nadie se dio cuenta. Dice, mira, yo creo que en Alemania y en España hay el mismo nivel cultural, el mismo nivel, en todo salvo una cosa. En Alemania los idiotas, están callados. En España están orgullosos. Entonces, en España el analfabetismo, la falta de educación, la estulticia es algo que parece que socialmente está muy bien visto. El ser medio analfabeto y gritarlo está bien. El decir estupideces está bien. Entonces, pero claro, eso no quiere decir, no, es al revés. O sea, aquí hay un montón de personas que por su propio esfuerzo están al nivel de cualquier estado con alto bienestar y alto desarrollo económico, que nunca pueden dejar su huella porque esa oligarquía cortecera y ese grupo de personas socialmente corteceros los frenan. Y eso se ven como estamos. Entonces, fíjate, ese paso que nos faltaba hacia un mayor civismo, hacia una mayor capacidad de desarrollo económico y social, no hemos sido capaces de darlo. O sea, tampoco te digo que estemos al nivel de Nicaragua. También te digo, fíjate, por ejemplo, en el caso de El Salvador, cómo con unas condiciones previas y una persona capaz puede cambiar la realidad. Entonces, pero también, el gran éxito de Bukele no es que él sea muy inteligente, es que ve la realidad objetiva y pone a personas capaces a trabajar. Que es, por ejemplo, algo que ha motivado el programa es lo de MrBeast, ¿no? Sí, Es sí. decir, Con es esto ya vamos curioso, quemando etapas. ya vamos cerrando, pero Sí, sí. fíjate, hemos hablado del PIB, hemos hablado, es un programa más tertulia, ¿no? Sí, Porque yo sí. quería tener más datos, quería explicar cómo, curiosamente, los desarrollos de los PIB de los países se ve como con políticas públicas, privadas, de desarrollo económico, social y de integración, ¿no? Y eso se ve. Eso podríamos hacer un programa muy serio, muy de datos, muy duro, pero se ve. Se ve cómo hay procesos políticos, sociales que marcan el desarrollo de un país, ¿no? Y estructuras previas que cuando se alcanzan llegan. Pero el hecho es que la cosa de Bukele es que su equipo, el equipo que pone, o sea, tiene objetivos reales, tiene políticas definidas y el equipo que pone son personas que trabajan en hechos reales, que es lo que ha llevado a la cuestión de MrBeast. Es decir, hay un grupo de dialectiqueros en la ONU, en las organizaciones, que quieren Explica, acabar. perdona, como siempre. Vamos con Bueno, mucho. Explica quién Mr. es MrBeast. MrBeast es un youtuber norteamericano que hacía, pues a veces, bueno, ya tuvo un problema. Llegó una vez que curó a 1000 personas con con una enfermedad de la visión y le dijeron que, bueno, se lo comieron vivo, porque se estaba lucrando con la caridad, porque encima de que lo hacía. El hecho es que ahora este youtuber, que con su cadena de hamburgueserías hizo casi 400 millones de dólares, tiene dinero para hacerlo. De un golpe ha sacado un vídeo en el cual dota de agua a 500.000 de personas en África, creando pozos. Más que ningún programa no gubernamental en los últimos 20 y pico años. Entonces, casualmente se tiran millones en cooperación al desarrollo y no llegan. Y un solo youtuber con un equipo y con una visión puede llegar. Que evidentemente lo hace para tener vistas. Evidentemente lo hace por su visión propia de... Pero lo hace. O sea, la realidad es que hay 500.000 de tipos, aunque sea el demonio, y lo hace por ego. Hay 500.000 de personas que, habiendo organizaciones internacionales contra el hambre, organizaciones con presupuestos inmensos, ha tenido que ir él a hacerlo. Y lo ha hecho. Yo lo más cachondo que escuchaba de un dialectiquero pro Estado para mantener estatus es decir que MrBeast era una persona horrorosa porque había puesto los pozos pero no había hecho un programa de mantenimiento. Y dice, bueno, pues tiene razón. Joder, qué mala persona. ¿Cómo se les ocurre darles agua? Entonces, ¿qué demuestra este hombre? Uno, demuestra que la élite que tenemos no es tan poderosa, es una élite dialectiva, es el mago de Oz, es una élite que hace así la sombra y que todo está en el dominio mediático, ¿no? Y así el dominio de la acción. Y luego demuestra que los problemas materiales que tenemos solo requieren personas capaces, más que allá de para aquí, para allá, para que sí, sí, o sea, y estoy seguro que muchas cosas lo he hecho mal, que muchos pozos se van a contaminar, que otros, pero oye, que
si eso mismo se lo dices, le pone a cada pozo que han sido 100.000 dólares, le pone 150.000 y ya o no se agota o no se contamina o se mantiene 10 años. O sea, que perfecto no lo ha hecho, evidentemente, pero ha hecho mucho más que los otros. Ujú. Entonces, no, ¿qué estamos diciendo? O sea, entonces estamos A mí diciendo me recuerda, ¿sabes lo que me recuerda? a que... Aquellas máquinas para hospitales que donó Amancio Ortega. Ujú. Pero, Que la gente bueno, lo criticó intensamente pero y es que decía que no habían que aceptarlas. A hospitales que no las tenían, algunos ideólogos de estos de Podemos, sobre todo, decían que no sí, había que aceptarlas, pero vamos a ver, claro, pero es que fíjate, es el mismo argumento que MrBeast. Es, claro, Amancio Ortega defrauda y elude miles de millones de euros. Por eso no hay sanidad. Y ahora viene con lo que elude y nos da máquinas. Lo que hay que hacer es crujir los impuestos para dar nosotros las máquinas. Y dices, pero eso no es verdad. Es decir, es muy poquito dinero el que ha dado comparado con el presupuesto del Estado y su fortuna, y lo ha dado en algo muy concreto. O sea, yo ahí de esas cosas, cuando la gente dice que yo soy muy bestia, yo sé de qué hablo. Mira, los comités de compras de los hospitales están limitadísimos. En un estado con 353.000 millones, puede tirarse un médico bueno, que se ha formado pagándose su bolsillo, puede tirarse 10 años hasta que, politiqueando, le permiten traer la máquina que hay presupuesto y que a lo mejor se lo están gastando en una chorrada. Y resulta que este señor ve algo que falta, habla con oncólogos y le dicen, es que no, y la compra porque tiene el dinero. El otro camino es arrastrarse ante Rata Iglesias, suplicarle, darle una estrategia para que lo pueda vender, para captar votos y te la permita tener, porque ese subhumano de terminal mediático no te va a permitir hacer una acción política que no le beneficie. Ojo, y si poner las máquinas le perjudica, te mueres y no la pones. Porque jamás hará nada por tu bien que le perjudique, que lo tengan claro. Entonces, Amancio Ortega lo hizo por su propia imagen. Sí, sí, pero ¿en serio? ¿Me estás hablando de que personas que por ganar dinero y por su propia imagen ayudan a millones, las vas a comparar con personas que te pueden dejar sin sanidad o sin agua solo porque calculan que que les puede perjudicar en 10.000 votos? O sea, sí, mira, moralmente, comparados con un santo o con un bar, son moralmente cuestionables. Estamos hablando de personas que no es que son moralmente cuestionables, es que son execrables. Entonces, cuando tu referente moral es execrable, tú no puedes compararlo con una persona que lo hace para ganar imagen mediática, pero ayuda. Que no somos niños chicos, que lo hacen por imagen mediática. Caray, pero es que en su búsqueda de mejorar su imagen pública, hacen un beneficio eficaz, mientras que tú en tu lucha por el poder miserable eres capaz de privar a personas de llevar las situaciones materiales extremas con tal de mantener tu poder político. Entonces, por favor, o sea, y luego llega el problema que tenemos, que es que te dan toda una serie de dialécticas para modularte la opinión, para impedirte que tú ejerzas tu derecho y puedas conseguir tu bienestar material con otro operador político. O simplemente, a ver, lo que hablábamos hoy de la amnistía. La gente que no quiere la amnistía no está pidiendo que gobierne la derecha, está pidiendo que eso no pase. De hecho, lo Al que fin y quieren al, muchas al veces, fin y al cabo pueden haber votado precisamente al partido que ahora pretende gobernar, claro, tras la amnistía, porque él prometió no hacerlo. de hecho, si mañana hubiera una rebelión en el partido, le echaran y votaran en contra, serían unos héroes. Y es que le votarían de un espectro y de otro. Entonces, no están yendo contra la ideología ni están yendo contra un actor político. Mañana se levanta una figura y capitaliza, no sale, se presenta y lo echa, y es un héroe. Aunque lleve unas políticas ultrasocialistas de izquierda dura. Ya nada más que con esa actuación de valor, ya lo tiene ganado. Entonces, esas personas no están pidiendo, o sea, ni que sí, hay muchas que son de una tendencia política, pero otras muchas simplemente están diciendo que no. Y mucha gente que no va porque ideológicamente no le gusta. O sea, yo llevo semanas escuchando, yo soy de izquierdas, pero esto a mí no me parece.
yo voto desde tanto, pero esto a mí ya me está colmando. Entonces, lo que, de hecho, si nos ponemos politiqueros, lo que salvaría el Partido Socialista es un héroe capa blanca ahora anónimo que dijera, haga una rebelión. Bueno, tendríamos PSOE por 30 años. Ese es un momento político. Entonces, no, o sea, la gente no está ni contra la izquierda ni contra el PSOE, lo que está es contra un hecho concreto, que es que en operación política hay que, o sea, es aquello que decía, la mujer del César tiene que ser virtuosa y parecerlo. Entonces, es una virtud, pero lo mismo pasaría si estuviéramos en el otro lado, o sea, si fuera el otro, lo que pasa es que el otro, pues yo es que los veo unos pobres señores, o sea, hay que reconocer una cosa, es decir, este sujeto será abyecto, pero tiene capacidad de operación. Yo al anterior, que vamos a un presidente que ya no está, Mariano Rajoy, tenía, o sea, cuando lo echaron y podía ganar elecciones, le comunican que le van a hacer la moción de censura y se queda cenando, en vez de irse a disolver el Congreso. Si llega a ser este tío, disuelve, bloquea, se va, entonces, o sea, este es muy malo, pero es que los otros operadores políticos solo están allí, yo los veo, son como una cosa así, quietos, medio atontados, y parece como que no saben dónde están. Y de hecho el problema es, yo puedo decir de esto, de los tipos que se supone que están en mi espectro ideológico, pero luego yo veo a los otros apoyando en su espectro ideológico, hay gente de ese espectro ideológico que si va el guapo y les mea en la cara, dicen que era necesario por la concordia y se pasan 2 años defendiéndolo. Y ese tipo de problemas son el problema. A mí me da un codazo Feijóo y lo tengo cruzado 50 años. Un codazo. O me responde mal en una red social. O sea, yo no puedo tener esa falta de crítica. O yo cojo tal, me lo encuentro un día y me comenta y me dice, pues voy a legalizar los percebes. Y sale diciendo que odia los percebes, me paso, mientras sea figura pública, me lo paso persiguiéndolo. Porque a mí me ha mentido. Entonces, esa falta de aspecto crítico, o sea, es que es increíble. O sea, cualquier... Pero vamos a ver, es que una vez estás arriba puedes cambiarlo todo, pero y también es que tú las promesas son vanas, pero además la poca vergüenza, ¿no? De lo que hemos dicho. Es que una imagen vale más que 1000 palabras. Si encuentro el corte, lo pongo, me da lo mismo, aunque me lo desmoneticen. Aquella que dijo, el presentador le insistía, ¿pero usted va a cumplir esto de verdad? Sí. Se lo dijo 3 veces. Al final se enfadó y dijo, oye, que le he dicho 3 veces que sí, que lo voy a hacer, que no voy a hacer esto. Y luego lo hizo. Pero se enfadó y todo. Y esto también lo he visto también a nivel europeo, de instituciones europeas. ¿Te acuerdas del referéndum sobre la Constitución Europea? Ujú. Que solo ganó en España y en algún país así despistado más, y en todos los demás países perdió. Pero había unas élites empeñadas en que esto saliese y ha salido por la vía, por la puerta La puerta de trasera. atrás, sí. Sí, sí, ahora eligen ellos el consejo y están y tal como ponía en la Constitución Europea que habían sometido a referéndum y que no salió, pues no da lo mismo, va a salir igual. Una cosa que es prácticamente lo mismo, con pocos arreglos, ha salido por otro medio, se reúnen los jefes de Estado, los jefes de Estado, sí, los jefes de Estado, los que mandan en cada país, y hacen exactamente lo que pone en la Constitución. Y ahora la que manda en Europa, ¿quién es esta? Ay, que siempre se me va el nombre. Úrsula von der Ursula Bruggen. von der Leyen. ¿Quién la ha votado? Nadie. Pero a ver, si el problema es más grave, o sea, esta mujer tenía una vicepresidenta, o sea, estaba la mujer esta griega que tenía las sacas de basura de billetes que la han detenido. Ha pasado algo. Y que el marido de von der Bruggen era un conseguidor para la farmacéutica para conseguir contratos para la compra de vacunas para el COVID, que ha multiplicado su patrimonio. Por favor, no digas esa palabra, que me cortan el programa. ¿Cuál? La que has Ah, dicho antes. perdón. Bueno, pues hubo en un momento de situación sanitaria anómala, que se vendió una cosa y casualmente, que se hizo obligatoria, pues casualmente el marido de cierta de la mujer que preside cierta institución era un conseguidor de distribución de viáticos de cierta cuestión. Y Sí, y se puso un pasaporte y se puso obligatorio y se cerraron contratos que a ese señor, por alguna razón,
pero eso no es un conflicto de intereses. No, Eso pero es yo salud con esto, pública. con esto te quería decir que la situación de España es extensible a toda Europa. Así sí es, pero porque es lo que te he dicho antes, es decir, el Parlamento Europeo se sabe con qué, o sea, el Parlamento Europeo se sabe qué lobby tiene comprado a cada eurodiputado. Y hay instituciones que te dicen confiable o no confiable en sus reportes que se pueden leer en público. Y es que quien sabe un poco de política sabe quién es pro, anti, anti, pro, cosa que eso en Rusia no pasa. En Rusia todos son pro Rusia y alguno tiene contacto por la espalda y cuidado que se te note porque no aparece. En China lo mismo. Bueno, O sea, En China no solo no aparece, sino además que la desaparición es filmada. Como aquel como Deng Xiaoping, que era como, no, Deng como Xiaoping no. Jiang Zemin, por ejemplo, Jiang Exacto. Zemin, que era pro Estados Unidos, pro negocio, pro conciliación, y lo sacaron con una palmada en el hombro en plan de tu tiempo acabado. Y Y era, filmado expresamente para que lo viese todo el mundo. sí, y era infinitamente más suave que cualquier diputado andaluz del PSOE pro Marruecos, o cualquier diputado del Europarlamento belga pro Marruecos. O sea, que tiene un actuar evidentemente partidario. Ojo, o cualquiera de los Diputado belga comprados de, por Marruecos también. sí, o pro OTAN, o Pero, sea, aquí hay pero vamos a ver una cosa. Algo grave tiene que estar pasando en Europa como cuando un país como Marruecos llega a inmiscuirse, tenga fuerza para inmiscuirse en su política interior. No, no ya de países concretos, sino de toda Europa, pues, prácticamente. élite, España, sí, te lo he dicho, Bélgica. tenemos una élite absente. El problema, que es lo que todos estos programas hacemos, el nihilismo y la idea de destruir completamente los significantes, ¿no? La pérdida total de valores lleva a que cualquiera que tenga una mínima convicción va a estar muy por delante tuya. Entonces, la sociedad europea no tiene valores, pero otras sociedades sí. Entonces, o sea, vamos a ver, si hay una persona que tú le das 100.000 euros y te vende, y hay una persona que tiene un objetivo claro, a pesar de que esté cobrando 2.000 dinars y esté trabajando, pues el que cobra 2.000 dinars y tiene un objetivo te va a ganar. Porque al fin y al cabo, cuando cumples 200.000 euros te tiene. Ujú. Mientras que tú para comprarlo no solo tienes que pagarle, sino tienes que minar su base de confianza. Entonces, aquí en Europa, la cosa esta del relativismo y de la destrucción filosófica lleva a que, aparte, no pasa nada, es un continente que no pasa nada. Hay personas que por la cantidad adecuada, o sea, nos venderían a todos como relleno o como snack y no pasaría nada. Y no entienden la gravedad moral de sus acciones. O sea, porque tampoco pierden el contexto, es decir, no entiendo. O sea, entonces, cuando uno pierde esa visión, no hay objetivo claro. Eso, y a mí me parece muy increíble porque y es algo muy moderno. Porque yo me acuerdo de tener conversaciones con ciertas personas en Francia que te decían, no, nosotros somos élite francesa. Y la élite francesa tiene una cosa muy clara. Yo, por lo que pago los impuestos en Francia, es porque, mira, yo tengo aquí un Lamborghini, dos Lamborghinis, el castillo, pero mira, yo estoy sentado aquí. Si estuviera en Nigeria, si estuviera en Colombia, no podría hacerlo. Entonces yo estoy pagando mi seguridad. Y sin embargo, la nueva élite es como de cuanto peor lo pasen, mejor. Cuanto más violaciones, cuanto peor, y cuanto más lo pasen y más le digamos en su cara que no lo están pasando, ese placer de te estoy empobreciendo y encima te estoy diciendo que es para tu bien, entonces con una élite así, pero claro, eso solo es la élite europea. Y la élite europea está en un momento de decadencia, de pérdida de... Entonces, ahora, pues que tú dices, ¿qué pasa en Europa? Que pasa y no pasa nada. Es decir, que siempre vamos un paso más allá de los límites. ¿Te acuerdas los programas de economía que hemos hecho? Se rebasa la teoría clásica y no se derrumba. Se mete a un montón de inmigrantes, se le hace daño a la población autóctona y no pasa nada. Se Al hacen final cosas, pasará. sí, pero no pasa. Entonces, si uno mete la mano en el horno y no se quema, pues ¿qué va a hacer la siguiente vez? ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque moralmente no, ellos están haciendo lo correcto. Es decir, las naciones no existen, son trozos de trapo y están yendo por sus intereses.
Entonces les da igual. Y esas cosas antiguas de derechos, o sea, hoy en día lo único que importa es la dialéctica y la repercusión mediática. Las situaciones reales, es decir, las situaciones materiales reales de bienestar, de cuidado, no importan. Solo importan las percepciones. Entonces, si yo te convenzco, no importa Convenzo, tu realidad convenzo. material. Convenzo, perdón, sí. Si yo te convenzo, no importa tu realidad material. Importa lo que. Esa viñeta tan bonita que siempre te ponen de, pero por lo menos no gobiernan los otros. Que se ve un tipo. Entonces, estamos en una situación donde la degradación moral, ¿no? Y la pérdida de referentes permite un montón de situaciones. Ojo, no estamos Tú lo has diciendo, dicho, el nihilismo. sí, pero el problema es que, vamos a ver, hace 50 años se tenían unos valores muy rígidos, ¿no? Y el problema es que ahora hablar de valores parece que es volver al conservadurismo férrimo de uno. No, no. Pero para que una sociedad se estructure, hacen falta un mínimo de valores comunes. Entonces, hoy en día parece que tener valores, que tener ideales y que tener objetivos es algo a destruir. O sea, de hecho, yo te lo digo, yo, por ejemplo, lo que más me molesta de ciertos críticos sociales, de hecho, cuando la gente dice, ¿por qué hay personas que están viendo antiguos socialistas, antiguos marxistas como admirables, no? Mira, esto es un punto muy importante. Antes, estas personas tenían una estructura alternativa, ¿no? Hoy en día yo veo a personas que hacen contracrítica social y ellos no están proponiendo un modelo. Ellos lo único que proponen es destruir el modelo porque no les gusta o porque le encuentran fallos. Son luditas, son simplemente charlatanes. Pero no están proponiendo un modelo. Lo único que dicen es, este no me gusta y lo voy a hacer caer. Pero no son personas que estén proponiendo otra sociedad. Lo único que quieren es destruir esta. Mm. Sí, sí, Pero claro. ya está. Oye, podemos. Siempre parezco el aguafiestas, pero llevamos más de una hora de Sí, programa. con los dos programas. Pues sí, a ver, vamos, voy a hilar y Llevamos vamos a una hora y 49, teniendo en cuenta que hemos hecho la el previa off the aquella record. que. El off the record, Claro. pero. Bueno, pues lo importante, lo que yo quería hacer en este programa es, yo he visto últimamente estas cosas de evoluciones de gráficos de PIB en 1950, PIB en 1970. Quería explicar, es decir, la gente siempre se centra de el salario, es decir, yo aquí recibo 2.000 euros, aquí recibo 200 euros, aparte de que hay que mirar lo ponderado, porque hay, por ejemplo, países donde tú cobras 200 euros, pero la fruta vale 0,1 céntimos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que no puedes es comprar un iPhone, pero compras una casa a plazos, ¿no? Porque tienen estructuras de desarrollo interno que no se han integrado bien en el comercio mundial. Lo que quiero decir es, a ver si podemos avanzar un poquito más en la comprensión de la estructura económica, salirnos del nominalismo y entender que los procesos que llevan a que por fin en un sistema estructurado de intercambio se consiga una renta que te permita tener un nivel con un poder adquisitivo alto, no es algo que se base ni en implementar ideología ni en implementar políticas materiales, sino se basa en un combo muy complejo, muy basado en una visión y competencia que si no se tienen condiciones previas y no se articula en etapas y a largo plazo, es imposible. Entonces, está muy bien este nihilismo destructor de hoy en día de como hay personas trabajando 12 horas y tienen mucho resentimiento, vamos, pero yo creo que nos merecemos volver a la etapa no de los crecimientos de 2 dígitos, pero sí de tener un poco de esperanza social, de poder hacer algo mejor y de intentar encumbrar a personas capaces. O sea, de simplemente tener respeto por personas capaces. Y por supuesto, eso sería para otro programa, y creo que sería más para tu programa de la hierba es verde, Sí. pero creo que si hace falta, y como también lo que haces con el padre, sin tener que volver a valores conservadores clásicos, sí creo que hace falta un nuevo consenso entre todos los actores para instituir unos valores sociales mínimos, mínimos de los que se pueda permitir y que los que se pueda prosperar. Y más que estos consensos neopaganos que permiten instaurar una inquisición laica que funciona como la anterior, más bien que eso, un sistema un poquito más abierto, más que permita todas las expresiones y que permita de verdad un avance y que permita incluso que en 20, 30 años estemos hablando
Lo que yo estoy diciendo ahora, que es algo que parece a nivel de consenso público abierto, que sea el mínimo. Y quien piense que es imposible, que piense que la capacidad cultural que tenemos hoy en día, comparada con la de hace 70 años, es altísima. ¿Que es verdad que la de hace 20 años era más alta? Sí, pero aún no hemos caído tanto. Es decir, con muy poco esfuerzo se puede recuperar. Y luego, una cosa muy personal mía, por favor, la élite de Corea del Sur es élite. Mandan en una población muy rica con mucho bienestar. La élite suiza es élite. Y hay pueblos que tienen zonas de venta de lujo. ¿Qué quiero decir? Eh, hay que dejar de apoyar a élites que tienen odio por las bases. Y el punto es, yo no apoyo a nadie que mienta ni que tenga odio. Y si la política lleva a destrucción de condiciones de vida material, aunque tenga buena intención, o la política lleva también, por ejemplo, no solo en la izquierda, es que también hay derecha que empobrece, también hay derecha. Ujú. Si quien te llega cuando acaba su mandato estás peor o has perdido capacidades o, o simplemente se ha enriquecido destruyendo infraestructura, esa persona no solo tiene que ser castigada, sino que tú tienes que sentirte culpable, aprender, mejorar e intentar impulsar que llegue al poder una élite mejor que la anterior. El único papel que tenemos es no podemos influir, no podemos gobernar y apenas muy pocos de nosotros podremos subir. Pero sí podemos tener claro que hay que vigilar y demandar que la élite que suba sea más competente que la anterior y más realista. Y como hemos dicho en los de récord, se están reordenando los espacios políticos, los espacios económicos, todas estas discusiones entre liberalismo, keynesianismo, eso ya no vale. Hoy en día vale simplemente mi visión psicosocial es de progreso auténtico o es de destrucción. Y no importa la calidad del discurso, importa el trasfondo del discurso. Y mira, si unos captadores de votos en olas mediáticas te engañan una vez, vale. Pero si te engañan dos y te hacen perder un 30% de capacidad adquisitiva en cada vez que obtienen el monopolio del monopolio legal y el ejercicio de la propaganda estatal, el problema es tuyo. Entonces, en cuanto tú pierdas poder económico, capacidad jurídica, tienes que tener autorreflexión, formarte más y conseguir apoyar a alguien que te traiga una base material, tanto material económica, material política, como también de una estructura superior. Y hay que empezar a pensar que se puede, que Sí, pero sin ¿cómo? propagandero, ¿qué? ¿Cómo? Que es Esta es la posible. cuestión. ¿Cómo? Teniendo más cultura, es decir, ¿cuántas lecturas llevamos nosotros? Muchas. Sí, bueno. ¿Cuántos inputs llevo yo? Muchísimos. Y no somos personas. Y si lo fuéramos, no quitaría que esto lo hacíamos desde una posición que no éramos nadie. Entonces, si nosotros podemos leernos, informarnos, hacer nuestras cosas, mucha gente puede. Entonces, tu responsabilidad como elemento de una sociedad multimedia, donde tienes un impacto político y capacidad de decisión, es dar tu mejor huella digital y tu mejor huella política. Y tener claro, es decir, más que estar siempre centrado eh, en seguir olas mediáticas, en seguir olas y cuestiones que te beneficien, pero que te beneficien dentro de un beneficio del conjunto y que tengan sentido y estructuración lógica. Entonces, esa es nuestra gran función. Entonces, pues, va a tocar votar a personas que no son de tu cuerda ideológica, va a tocar apoyar campañas que son las tuyas, va a tocar perdonar a personas pero, y también va a tocar ser intransigente con algunas personas, pero toca ir diciendo, yo tengo la responsabilidad, yo, de hacer mi parte, de reconstruir un poquito de mi espacio público. Cuando muchos millones de personas decidan formarse, entender la nueva realidad, los nuevos significantes, llegar más allá y tener un impacto real y operar sabiendo que eres eh, un operador pequeño, mediático, en un juego de superpotencia, en un espacio económico, y que tu decisión y tu incardinación en un movimiento va a hacer que una élite o la otra, que va a marcar tu realidad material y sociológica, va a traer una realidad, cuando puedas pasar al nuevo mundo de conceptos más complejos y operar como ese pequeño granito, pero tan importante que eres, entonces
podremos avanzar. Entonces, ahora hay que hacer. Ahora, ya no estamos en 1900, 1970, no, estamos en 2023. Es decir, la militancia digital y la limpieza interior es lo más importante. Entonces, empecemos por ese trabajo y luego empecemos sabiendo navegar en las olas mediáticas. Y una vez que aprendamos a navegar en las olas mediáticas y a entender en qué juegos nos estamos moviendo, operadores de votos, moderadores de opinión, intercesores a nivel de potencia, cuando sepamos eso y cuando sepamos que cuando vamos a votar es esta potencia, es la que tal, pero claro, esta es la que me conviene, con este interés, pues voy a esto, y ya dejemos de hablar en clave revolucionaria y en clave tal, y cuando ya interioricemos cuando expresemos simplemente, es decir, en vez de decir cansadas, digamos, pero es que tiene que llevar un proceso a 15 o 20 años, así, así, así. Sí, bueno, perder la ingenuidad. Exacto. Y operar con más realismo y llevar a que puedan surgir élites competentes que tenga un incentivo el surgimiento de élites competentes, entonces podremos aspirar a un mundo mejor. Y lo bueno es que se ha roto la malla y que hay élites competentes surgiendo en los lugares que se articulan sociológicamente y políticamente. Así que sí podemos, dentro de que sí, esas élites van a responder a poderes superiores. Sí van a responder a intervenciones políticas, pero podemos aspirar a ser parte de dinámicas con élites competentes y con tipos ambiciosos que van a querer el poder, que se van a enriquecer, pero que no te van a decir que lo que estoy haciendo hoy, contrario a lo que dije ayer, es lo correcto, sino que te van a decir, yo dije y me mantengo y lo hago. Y yo llegué aquí para hacer esto y lo voy a hacer. Y sé cómo hacerlo. Y pasan los meses y dices, ¿lo está haciendo? ¿Qué lo está haciendo? Recuperar Fíjate, el valor de la palabra. por ejemplo. Pues nada, es algo básico. Mira, hay la película esta del Padrino, Sí, que son gente de lo más amoral, pero bueno, por lo menos tienen Es curioso, ni el más amoral de todos, si quiere tener éxito, tiene que guardar la palabra. Ahí se demuestra, porque vamos, es un tipo, es un gángster, pero sí, claro. sus inicios, sobre todo se ve en la segunda parte, se basa en que mantiene la palabra y que cuando él dice algo, eso se cumple. Bueno, es que ni el más malvado puede vivir al margen de estas virtudes básicas. Oye, si te parece, Claro. después de este inciso cinematográfico, creo que va Pero siendo hora de claro, despedirse. pero muy importante lo que estamos diciendo, pues es un punto, un buen punto el que deja y los oyentes reflexionen. Si los gángsters tienen que mantener la palabra, ¿qué no tendremos que hacer los demás? ¿Y qué no tendrá que hacer nuestra élite? Que al fin y al cabo son gángsters de guante blanco. Bueno, siguiendo con el símil cinematográfico, si quieres entender la política, ver El Padrino 1 y ver las reuniones de mafiosos, la reunión aquella de mafiosos para pactar la paz. Y es muy instructiva. Pero bueno, con esto y un bizcocho nos despedimos ya. Si os ha gustado, poned un me gusta. Si pensamos que estamos borrachos y somos unos cuñados, decidlo también y así provocáis Ale, comentarios ale, y venga. polémica. Y hasta pronto. Bye Cuidado bye. mucho.